La guerra en Ucrania, por desgracia, se ha convertido ya en un tema habitual en Europa. Desde 2022 comenzamos a ver cómo migrantes, que es en lo que se convirtieron de ese país, llegaron a todo el continente, también a España. Para entender un poco cómo es la vida de los ucranianos ahora, qué perspectivas hay y sobre todo cómo es ser ucraniano durante la guerra fuera de Ucrania, tenemos con nosotros a Margarita Yakovenko, periodista del País y escritora. Bueno, vamos a aclarar un poco esto, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, quería empezar preguntando, un poco como digo en la introducción, ¿cómo es la vida de los ucranianos? ¿Cómo se ve la guerra desde fuera, tanto de los que estuviste, los que tuvieron que salir, como tú que llevas aquí desde los 7 años? ¿Cómo se vive? Porque ya vamos por el cuarto año de guerra, más del cuarto año. Sí, más de 4 años y la verdad es que yo creo que hay una diferencia entre los que vinimos en los años anteriores a la guerra, los que emigramos por un proceso migratorio normalmente económico, en mi caso, que vine a finales de los 90 con mis padres después de la disolución de la Unión Soviética, y los que tuvieron que marcharse por ser refugiados de la guerra. Hay también aparte de las diferencias legales evidentes de gestión de permisos de residencia, que son procesos muy distintos. En los dos casos, los refugiados llegan acogidos por el gobierno de España. En mi caso y los inmigrantes que venimos antes, llegamos y tuvimos que regularizarnos como los inmigrantes que se van a regularizar ahora con el gobierno y la nueva ley, ¿no? Y también hay una diferencia psicológica, porque yo creo que cuando emigras buscando unas nuevas oportunidades, un nuevo país donde desarrollarte o simplemente poder vivir mejor, quizás entiendes mejor el momento en el que ya no vas a volver nunca más a tu casa, ¿no? Es así como se percibe. Sí, sobre todo porque empiezas a construir una vida en otro país y das por supuesto que esta vida es la que, dentro de lo que cabe, la has elegido, ¿no? Aunque sea un proceso migratorio difícil en muchos casos, te ha sido porque has querido ir, te has tomado esa decisión, pero cuando migras porque eres un refugiado y estás huyendo de un conflicto, piensas que vas a volver a casa en algún momento. Entonces, si el conflicto se alarga, como es este caso, durante más de 4 años, la incertidumbre, la duda, no saber si tu casa sigue en pie, si está ocupada por el ejército, como ha pasado en muchísimos casos de la gente que se ha ido de la zona que ahora está ocupada por el ejército ruso, que ha perdido su hogar directamente, físicamente lo ha perdido. Entonces, eso psicológicamente creo que te hace vivir en una incertidumbre constante que es muy difícil de aterrizar y empezar a construir una vida nueva en el sitio en el que estás. Es muy complicado vivir en ese mundo entre ambos países sin tener muy claro cuánto tiempo vas a estar en España, sin tener muy claro si algún día lograrás volver a Ucrania o no. Y yo diría que esa es la principal diferencia entre las dos migraciones. Y lo que es la otra cara, la guerra, como dices tú, se está convirtiendo en un conflicto de larga duración. Sí. La gente que ahora ha acogido a los ucranianos en diferentes países, por ejemplo, en el caso de España, no sé si tú percibes que ese apoyo social, esa aceptación de que tantos y tantos ciudadanos ucranianos haya llegado a los países europeos, ¿se sigue aceptando de la misma forma? Y quizás haya cierto hastío. ¿Cómo lo está percibiendo la Yo sociedad? creo que con la gente que ya está, la gente que vino nada más empezar Sí. el conflicto, yo diría que no hay, vamos, no creo que haya grandes tensiones, al menos en España, por lo que yo he visto. Mm. Hay otros países en los que sí que es cierto que el hartazgo no es tanto por la gente que ha venido, Ujú. sino porque su propio gobierno sigue ayudando a Ucrania. Vale. Creo que creo no, sé que muchos políticos europeos llevan en campaña, Orbán lo llevaba, por ejemplo, en su campaña presidencial, directamente carteles con la cara de Zelensky diciendo que no le ayudáramos más, ¿no? En plan, todo nuestro dinero se está yendo a Ucrania y vosotros os estáis quedando sin nada. En Rumanía
donde ha Un poco más de ganado lo mismo. un primer ministro prorruso, es un poco más de lo mismo. Y entre la propia gente con la que he podido hablar de otros países europeos, sin saber que yo era de origen ucraniano, sí que me han dicho vamos, las arcas de sus gobiernos se están vaciando por ayudar a Ucrania, que es en todo caso falso y es mentira, Eso te iba a preguntar, ¿no porque es así? es un bulo de los partidos de más ultraderecha y los partidos más nacionalistas de cada uno de los países, ¿no? Que aprovechan el conflicto para decir a ti te va mal porque estamos ayudando económicamente a Ucrania. Eso no es así, porque ni siquiera es posible económicamente, no se destina tanto dinero a Ucrania como para que eso sea un grave problema en las arcas del Estado de cualquier Estado europeo. Ahora que dices eso, hablas de un bulo de la extrema derecha. No sé si Mm. además de un bulo de la extrema derecha es un bulo ruso, porque podría, o influenciado de alguna forma Sí, por hay Rusia. una cosa curiosa que sucede que ha sucedido con la guerra en Ucrania, que es que hay partidos tanto de extrema derecha como partidos de extrema izquierda que han sido influenciados por los bulos prorrusos. Entonces, evidentemente viene de Rusia y evidentemente toda esta duda. Además, te diré que en el caso de la ultraderecha es por apoyar a Rusia, en el caso de muchos partidos de izquierda europeos es por ir en contra de Estados Unidos. Ni siquiera es por apoyar a Rusia, es porque Estados Unidos es el país imperialista por excelencia y entonces se percibe como se recuerda ese viejo legado de los partidos de izquierda después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas, los partidos cuyos integrantes habían sido partisanos en la Segunda Guerra Mundial, y todo eso es como un recuerdo que todavía pervive en Europa y identifica a Rusia como el salvador y a Estados Unidos como un gobierno que hay que combatir, ¿no? Entonces, bueno, Trump también lo pone muy fácil. Sí, cierto es que cierto pie da. Hemos hablado un poco de fuera, ¿no? De cómo se ve fuera, como bueno, pues estas campañas, pero ¿y dentro? No sé si puedes hablarnos un poco de cómo es la vida, dependerá también de la zona del país, pero la vida de los ucranianos que sí están ahí dentro. Sí, depende de la zona del país, pero y también, claro, no quiero hablar en nombre de todos No, los claro. ucranianos, ¿Qué, porque qué puedes saber de esto? concretamente yo vengo de la zona del este de Ucrania, entonces es la zona que está ahora mismo ocupada. Y la sensación allí es un poco bueno, que Europa podría haber hecho más en su momento, ¿no? Mm, Cuando hace 4 años empezó la guerra, tanto Europa como Estados sí, Unidos, sí. había una sensación de que si se hubiera mandado armamento pesado en ese momento, si se hubieran dado los aviones que tanto pidió Zelensky, que sigue sin haber conseguido en ese momento, o los tanques que tardaron más de 2 años en llegar a Ucrania, que a lo mejor Ucrania habría podido responder a la agresión mucho mejor, y que lo que se ha hecho durante todo este tiempo es mandarlo bastante para que Ucrania aguante, pero no para que gane, ¿no? Yo creo que la sensación, por lo que yo he conocido, quizás no sea la opinión mayoritaria, pero por lo que yo he conocido hasta ahora, la sensación es esa, que se podría haber hecho un poco más para que Ucrania sí que logre eh, expulsar a Rusia de su territorio. ¿Y en qué, claro, se me genera una pregunta esto que dices, ¿en qué situación se queda esta gente que entiendo por lo que dices no quiere a Rusia en su territorio, pero también se siente no lo suficientemente ayudada por Europa, vamos a decir? No sé si se sienten un poco huérfanos también, porque no están ni con uno ni con otro. Probablemente sí, pero tampoco es una novedad. Vale, Te diré que vale. en Ucrania históricamente es un país que ha aprendido a ser bastante individualista, porque siempre ha estado en conflicto, o ni siquiera porque Ucrania haya entrado en conflicto con otros países, sino porque otros países han querido apropiarse de los recursos ucranianos. Tanto Rusia como anteriormente os podemos ir al imperio alemán en su momento, al imperio austrohúngaro también, nos podemos ir al imperio otomano. O sea, si nos remontamos muchos años atrás,
se ha creado como esta necesidad mental, moral, de supervivencia, ante vamos a hacerlo nosotros porque no vamos a obtener ayuda de fuera, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad está ayudando bastante en este momento a que Ucrania todavía no haya sido tomada por A completo, ¿no? resistir. Ujú. Volviendo a lo de antes, que hablábamos de la vida allí dentro, ¿cómo se sostiene el país? Porque de alguna forma sigue en marcha a nivel de educación, de la moral del pueblo, que no deja de ser salud mental al fin y al cabo. Nos contaban un ejemplo, un entrevistado del podcast, de un proyecto que hubo en España de zarzuela española, que casualmente es muy, muy similar a este tipo de teatro musical en Ucrania. Y nos contaba que hubo un proyecto para traer a artistas ucranianos a España, ¿no? Si no me equivoco, hace un año, para poner estas dos cosas en común. Y sacábamos en conclusión de esa anécdota que sigue habiendo una vida cultural en Ucrania. Siguiendo esta línea, ¿cómo se continúa la vida en Ucrania? Claro, yo diferencio, sobre todo porque a mí me toca más de cerca, diferencia entre la Ucrania que está sin ocupar y la Ucrania que está ocupada. No hay una vida cultural en la Ucrania ocupada. O sea, vive bajo el régimen ruso, pero más agresivo. Ni siquiera en Rusia tienen las reglas que tienen en esos territorios ocupados. Es imposible entrar, es imposible salir. Una vez que sales, a lo mejor ya no vuelves a entrar, ¿no? Porque te lo impiden. Internet está capado. Es decir, la vida ucraniana, a lo mejor lejos de esa zona ocupada, se sigue manteniendo, aunque sea sin luz, muchas veces sin agua, sin calefacción, con bombardeos constantes, porque no han terminado los bombardeos, aunque ya no salga en televisión. Ujú. Cada día se producen cada día bombardeos sobre las ciudades ucranianas. Pero la gente intenta llevar como una especie de vida normal. ¿Es una vida normal? Desde luego que no lo No lo es. parece. Y pienso también mucho en las generaciones que están creciendo ahora, que llevan 4 años de vida bajo un asedio Sí. constante. Los niños que están creciendo en este momento en Ucrania y que están acostumbrándose a esta situación completamente violenta y excepcional por la violencia, pero incluso en cómo perciben el mundo, ¿no? Porque Rusia usó y sigue usando, por ejemplo, aparte de los drones, aparte de los aviones, usó un tipo de minas que se llaman minas mariposas, que son como pequeños juguetitos y los dejó por parques y siguen usándolos, quiero decirte, y los niños que los cogían les explotaban las manos, evidentemente, se quedaban sin brazos. Entonces, esta tensión constante de que incluso no puedes coger nada del suelo, ¿no? No creo que sea una vida normal, no creo que lleve a una infancia normal, ni tampoco creo que luego esa generación tenga una vida adulta corriente y común como la hemos tenido en Europa durante tantísimos años. O sea, para mí esa generación va a estar para siempre mm, Marcada, quizás. marcada, sí, en cierto punto lisiada en cuanto a confianza hacia el otro, ¿no? Es como va a costar mucho recuperar eso, recuperar a todas esas generaciones que ahora mismo están viviendo allí. O sea, claro, ya ahora que me dices esto, la Ucrania después de la guerra, sea como sea este final, no solo tiene necesidades de reconstrucción, de Ujú. recuperación económica y todo lo que eso implica, sino también de una herida social, que también pasa en otros conflictos, por Sí, supuesto, bastante bueno, las guerras integrada. suelen tocar como al Sí, menos 2 eso se generaciones, ¿no? dice, sí. Cuando suceden. Entonces, ¿por qué siempre hay un periodo de tiempo entre guerra y guerra? Porque la tercera es la que olvida lo que pasaron sus padres y sus Se puede ver abuelos, en ¿no? España también, Sí. sí, sí. Claro, y si no olvida, vemos mucha velocidad hablando de la Unión Europea en cuanto a la voluntad de integrar a Ucrania en la Unión Europea. Pero claro, esta herida social, haces el gesto con la cabeza, esta herida social igual dificulta mucho las cosas, ¿o no? Yo creo que no será la excusa, la Vale, herida social. Se vale. pondrán de excusa otras cosas, como han hecho hasta ahora, que es, por ejemplo, que económicamente no se cumplen ciertos parámetros, que Ujú. son excusas que además es verdad, Son ciertas. porque Ucrania hasta la guerra no cumplía esos parámetros y ahora tampoco los va a cumplir, por supuesto. Y pondrán otro tipo de... No creo que sea... eh,
este momento en el que la mentalidad ucraniana esté herida, ¿no?, por el conflicto, lo que les impida ser europeos. No creo que sea exactamente eso. Pero sí que es verdad que yo no creo que esa integración se produzca en los próximos años. Bueno, parece bastante difícil, desde luego. A no ser que de pronto a Europa le haga mucha falta tener un ejército muy bien entrenado, que en este caso Ucrania sí que lo tiene. Sí lo tiene. Bueno, y vamos a hablar del ejército ucraniano, que no tanto, pero sobre lo que se dice de la guerra en Ucrania. Un argumento que se ha podido dar y que algo me dice que no vas a estar muy de acuerdo con él, es el de, bueno, si ya hay una zona ocupada por Rusia, ¿por qué no se negocia para ceder esa zona y a ver si a raíz de eso se puede alcanzar un acuerdo de paz? ¿Tú crees en esto? Evidentemente no, pero a mí es esta negociación o esta especie de amagos diplomáticos me resultan muy curiosos porque es muy fácil acabar con las guerras. O sea, lo primero es obligar al atacante a que ¿A se parar? retire. Sí, Es eso tan sería lo fácil ideal. como eso, sí. En este caso si negociamos, aceptamos que se puede atacar un país y quedarte por la fuerza con una parte de ese país y lo aceptamos como una regla de la política internacional Ujú. que supuestamente ya no existía, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial como que todo el mundo acordó que el orden internacional iba a ser en parte a que tú no podías por la fuerza ocupar un territorio y quedártelo, ¿no? Rusia ha incumplido esta regla durante toda su existencia en democracia, quiero decir. Eh, bueno, más o menos desde que llegó Putin al poder, Mm. desde hace 26 años. Ha atacado distintos países, se ha quedado con partes de esos países y no ha pasado nada. Quiero decir, nadie le ha dicho esto no lo puedes hacer, ¿no? Y Rusia lo ha hecho. Y ahora que estamos con la guerra de Ucrania, vemos que igualmente estamos hablando de una solución que conlleva a otorgarle a Rusia lo que está queriendo, lo que está pidiendo, ¿no? Pero si fallaron otros acuerdos con Rusia, como el que se firmó después de la toma de Crimea, por ejemplo, ¿por qué no va a fallar este? No hay O sea, garantías. no hay ningún tipo de garantía porque Rusia no es un jugador en el que se pueda confiar Mm. directamente. No sé, igual esto es hacer política ficción de alguna forma, pero ¿cuál puede ser la salida o hacia dónde debe ir dirigida la salida? Porque si no, no se puede fiar uno del atacante, asume uno que siempre puede haber un ataque. Sí, con con Putin ahora mismo en el poder, sí. Sí, o sea, tenemos que tener claro que si firmamos algún tipo de paz, eso no va a impedir que en unos años vuelva a atacar con más fuerza, porque aprovecha estos años para reconfigurar su ejército, para armarse más, para hacer nuevos acuerdos. O sea, firmar una paz no va a librar ni a Ucrania ni a Europa de volver a ser atacados. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, me gustaría, la verdad me gustaría Ojalá tenerla. alguien, ¿no? Ojalá además confiar en que alguien la tenga. No sé si estamos en ese punto. Yo creo que lo que se está manteniendo ahora es un poco el conflicto medio congelado. No está del todo congelado, ¿no? Porque sigue habiendo ataques a diario. Pero quizá congelar el conflicto durante unos años, al menos hasta que cambie el régimen en Rusia para que se pueda volver a tener una conversación diplomática en condiciones, quizá esa pueda llegar a ser la solución. No es cómoda, la parte que me toca es perder una parte de mí, porque claramente es donde está mi familia y donde está mi casa, pero puede ser una solución a largo plazo, ¿no? Puede ser que sea buena para el resto de Ucrania. Mm. En Equipo Europa también, bueno, por contar un poco, hay muchos estudiantes, es una organización juvenil, eh, y claro, pecamos a veces de ser muy teóricos, de hablar sobre teoría de las relaciones internacionales más realista, más liberal, pero claro, ¿qué es lo que no dicen, que es mucho, los libros de relaciones internacionales sobre la gente, sobre que tu país se ha invadido, sobre, bueno, más allá de las consecuencias económicas, en fin, de esto no se habla tanto y es muy importante. No se pone cara a la gente, ¿no? Se habla en números, se habla en
conceptos políticos, teóricos, sociales, económicos, pero nunca se cuenta cómo vive la gente realmente un conflicto. Esa parte yo creo que ni siquiera el periodismo llega a esa parte es la que se ocupa la literatura al final, es la que ha construido los mejores relatos de memorias y los mejores relatos de por qué no deberían producirse las guerras y aún así siguen produciéndose. Em, claro, la teoría debe existir, sobre todo porque al final es una base y al final es también, yo creo que una garantía de que no se llegue a las armas. Las relaciones internacionales, además, la base de la diplomacia es la garantía de que tu país no pueda ser atacado y que se resuelvan los conflictos antes de que lleguemos a ese momento. Pero imagino que vosotros mismos también estáis viendo ahora que todo eso no tiene mucho valor, ¿no? Parece que un poco de papel mojado hay. Parece que En algunos además casos. los manuales no. A veces llegan figuras que son absolutamente inesperadas y tienen una forma de actuar que no cumple absolutamente ningún tipo de manual teórico porque se deja llevar pues, por sus deseos en ese No por momento, ninguna norma, desde sus luego. deseos de ambición, sus deseos de poder. Y entonces las relaciones internacionales también sufren, ¿no? En ese momento. Has hablado de literatura. Mm. No sé si quieres contarnos un poco sobre tu libro. Sí, bueno, Ocupación es un libro que se publica en mayo, a mitades de mayo, y me ha gustado mucho escribirlo porque además entendí que la literatura también servía un poco para devolver a la vida a la gente que ya se había ido, al menos durante unos meses, ¿no? Que fue lo que duró la escritura de este libro. Es un libro en el que hago un recorrido histórico, pero también un recorrido de la memoria familiar. Es durante más de un siglo, a través de la historia de mi familia, de mis bisabuelos, de mis abuelos. Hablo de la Ucrania que estaba en el Imperio ruso, cómo luego pasó a estar en la Unión Soviética y luego empezó la democracia y cómo al final ahora está en medio de un conflicto, ¿no? Sigo la vida de mis antepasados para poder contarlo. Y precisamente fue también una necesidad porque yo sentía que al final de hablar tanto del conflicto ucraniano con cifras, con números, con las ayudas que va a recibir Ucrania, las que no va a recibir, nos estábamos olvidando de que al final una guerra es una maquinaria de destrucción de vidas humanas. Sí, y no son solo los números, y no es solo el territorio, y no son las hectáreas, ni son los drones, ni nada de eso. Es un montón de vidas que van a tardar muchísimo tiempo en recuperarse y que además se rompen así, como de la noche a la mañana. Yo recuerdo cuando, hace unos meses, cuando Trump atacó Irán, recuerdo que lo primero que pensé, o sea, un acto así destroza las vidas de muchísimas personas durante muchísimo tiempo. Y es un acto, sí, y es un acto que ha sido, bueno, la eternidad es como muy larga, ¿no? Al final. Pero es un acto que ha sido lo mismo decidido en 5 minutos y se ha producido en 5 minutos. Pero el cambio que ha hecho en la vida de la gente que vivía allí es tan extraordinario y durante tanto tiempo que me parece incluso a veces cuesta creer que se pueda llegar a permitir que eso suceda, que alguien tenga el poder de cambiar en 5 minutos la vida de millones de personas, ¿no? Es así. Y si tanto cambia esa vida, al menos por un tiempo, si lo decimos así, ¿por qué es tan fuerte en el caso de Ucrania la capacidad de resistencia? Porque se ve una determinación que a veces parece asombrosa. Tanto tiempo, tan difícil de ver la salida y tan duro de aguantar, que sigue habiendo una resiliencia, o al menos lo que se percibe, muy fuerte y sorprende. ¿Pero qué remedio hay? Bueno, es una buena Rendirse. pregunta. No, el remedio es rendirse, pero claro, la pregunta puede ser ¿por qué la gente no atiende a su instinto más básico y dice no puedo, no aguanto más? En las zonas que hablabas tú, no aguanto más bombardeos. Ujú. ¿Por qué? ¿De dónde se saca la fuerza? ¿Cómo lo explicas?
Yo creo que porque no tienen otra opción realmente. La gente que se pudo ir se ha ido Mm, de Ucrania y esa gente, en muchos casos, después de haber pasado 4 años, muchas de las mujeres que se fueron con sus hijos ya no van a volver a Ucrania nunca más. Sobre todo porque sus hijos van a crecer aquí en Europa y entonces van a entender que su vida es esta. La gente que se ha quedado ahí es porque no tiene otra opción tampoco, no quiere abandonar su país. Entonces, la lucha o la determinación de aguantar es porque, bueno, ¿y cuál es la solución? Ir a vivir como un refugiado a un país extranjero al que no conozco absolutamente nada. No es una solución que le gusta a mucha gente realmente. mm. Y hablando de la Ucrania, vamos a pensar en una Ucrania desde una visión optimista, con una guerra que haya terminado, no vamos a decir en ninguna situación porque sería hacer política ficción, pero una Ucrania sin guerra. ¿Qué Ucrania queda? ¿Qué Ucrania quedaría cuando las bombas dejen de caer, cuando vivir deje de ser un peligro, como has dicho antes? Pues me gustaría ser optimista, pero Bien, claro, mm, no lo sabemos. Sí que es verdad que habrá un proceso de reconstrucción bastante largo. Eso pasa en muchas guerras, pero en este caso Ucrania ha tenido una sangría demográfica tremenda. Aparte de la gente que ha muerto en la guerra, la gente que se ha ido y que no va a volver, será un país que tendrá que reconstruirse de nuevo. Y yo no sé cómo se va a reconstruir ese país, ni tampoco sé si lo voy a reconocer cuando vuelva. mm, Si algún día puedo volver, porque en este caso, ahora mismo, ahora es complicado. ahora no, o sea, puedo ir a la Ucrania no ocupada, pero esa no es la Ucrania que yo conozco, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que no fuera un proceso en el que la gente guardara rencor a Europa y Estados Unidos por lo que pudo haber hecho y no hizo. Porque eso sí que sería malo para el país, sería malo para la política, sería malo para la integración europea, evidentemente, pero también sería muy malo para la gente porque el rencor al final lleva a unos gobiernos que no son deseables para el progreso de un país. Y que serían afines no precisamente a intereses europeos. No te iba a hacer esta pregunta, pero hablando contigo me surge, tú eres periodista del país. ¿Cómo te gustaría o cómo se debería, puedes responder a ambas, que se contara Ucrania una vez todo pase, que se contara este tiempo? Bueno, como hemos hablado del libro de ocupación a través de la ficción, pero ¿cuál es la imagen que debería perdurar para ser fieles a la realidad? ¿Cómo me gustaría que se contara en el futuro? Hmm. Hay otros conflictos, podemos irnos a la Segunda Guerra Mundial, que se han contado mucho, Sí. se centra mucho en la gente. Deberíamos hablar de los ucranianos más que de la guerra, quizás. Sí, yo creo que además hay un gran trabajo es inevitable que cuando me preguntes esto piense en Svetlana Alexievich y en todo el trabajo que ella ha estado haciendo a lo largo de todos sus años Mm, como escritora y como periodista, entrevistando tanto a supervivientes como a víctimas, ¿no?, de los conflictos y de distintas guerras que ha vivido la Unión Soviética. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer para reconstruir esa memoria y dejarla por escrito es precisamente eso, hacer ese trabajo, esa labor de llegar a los testimonios, de ponerlos sobre escrito, porque al final es lo que va a perdurar. Las noticias en los periódicos no perduran, mm. No, por desgracia. de hecho Son pasan, de un muy día no pasan. volátiles, sí, y además cuando ponemos el foco, además esto es en parte culpa nuestra, los periodistas, cuando ponemos el foco sobre una cosa, como mucho una semana o dos, ¿no? Luego ya la gente pierde eh, la atención y nos vamos a otra cosa porque siempre hay cosas que surgen. Y en este caso yo creo que no sé si el periodismo va a ser el sitio donde esas historias van a perdurar. Yo diría que que Hay que ir ir más allá. nos Mm. tenemos que elevar un poco, sí. Bueno, eso lo El veremos. periodismo está muy bien para el día a día, está Mm, muy bien para contar lo que sucede ahora, pero para que las historias se queden y perduren en el tiempo, nos hace falta más la mm. literatura. Bueno, Margarita, nosotros hemos tratado un poco de hablar de eso, sí, de la guerra, pero de quién hay allí, quién hay fuera, cómo se vive, cómo se contará, que ahora terminamos así. Y solo nos queda decirte que ha sido un placer que para Equipo Europa, que somos una asociación de jóvenes, todos, porque somos jóvenes todos, es bastante interesante, yo creo, hablar de cómo es la vida de otros que son jóvenes o fueron jóvenes o serán jóvenes en un lugar como Ucrania. Así Ujú. que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, nosotros nos despedimos. Ya sabéis, esto es La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa, en el que hablamos, sí, de geopolítica, de economía, del papel de la Unión Europea en el mundo, pero también de cosas que están en nuestra frontera y que sin duda merecen la pena, al menos, darles un poco de atención. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar ahí.